Vale, pues mi nombre es Miguel Prada. Yo vengo de Tecnalia, de un centro tecnológico. Ahora os explico 4 palabras más. Y bueno, hoy quería hablaros un poco de un desarrollo que estamos haciendo sobre un controlador para hacer metodología de control basado en restricciones sobre ROS Control. Es lo que decía, yo vengo de Tecnalia. En 4 pinceladas, Tecnalia es un centro tecnológico que tenemos ahora alrededor de 1.400 personas, creo, que da un montón de palos: construcción, energía, salud, industria. Yo particularmente soy de la división de salud y tenemos pues algunos desarrollos que hacemos un poco en el ámbito de robótica médica, quirúrgica, cosas para laboratorios, etc. No voy a entrar en mucho más detalle. Veis aquí algunas muestras de un montón de cosas que se hacen en otros ámbitos de la robótica, también en Tecnalia. Muy por encima, quiero dividir la charla de hoy en 2 partes. Un poco hablar del concepto del control basado en restricciones, así muy por encima, y luego discutir un poco la implementación que estamos preparando y de la que os cuento hoy algunas cosas. A ver. Normalmente cuando trabajamos con un robot manipulador estamos en el 90 y pico % de los casos, ¿no? Moviendo una referencia, un frame de referencia unido a la muñeca del robot, pues de un punto a otro, ¿no? Y normalmente para mover, eso quiere decir determinar la posición y orientación. Son 6 grados de libertad que tiene la referencia de la muñeca, y normalmente queremos pues, restringir esos 6 grados de libertad para que esté en una posición o orientación determinada. Casi todos los robots industriales y los programas con su propio software pues te darán posibilidades de hacer esto de diferentes maneras, en línea recta, en línea circular, etc. Pero al fin estás restringiendo los 6 grados de libertad, las 6 articulaciones que tiene el robot para llegar a una posición concreta. A veces tienes algo de fuerzas, etc., pero bueno, son casos más específicos. ¿Qué ocurre? Que pues, en algunos casos, por ejemplo, como salen aquí a la izquierda, las tareas que tenemos que hacer pueden no requerir restringir tanto la posición de la muñeca o del efector final del robot, ¿no? Si estoy haciendo aquí, creo que tenemos un pulido, un taladrado o una inserción de algo que sea rotacionalmente simétrico, tengo un grado de libertad que no tengo por qué restringir, y que si fuerzo a estar en una posición concreta, pues igual me limita temas de alcanzabilidad. O bueno, si soy capaz de dejar ese grado de libertad libre, por ejemplo, pues puedo hacer otras cosas con él. O lo contrario, tareas que requieren restringir mucho el movimiento, definir restricciones para muchos grados de libertad, pero robots que tengan más grados de libertad aún todavía que la tarea, o puede ser robots bibrazo, plataformas móviles, o ahí tengo un robot para la laparoscopia pues que pueda tener articulaciones adicionales en la punta del robot. Entonces aquí es un poco donde esta metodología de control basado en restricciones nos puede dejar jugar y definir leyes de control pues un poco más ad hoc para diferentes casos, sin ceñirnos a esta cosa de posición, orientación en 6 grados de libertad del end effector del robot. Algunos ejemplos un poco para entrar un poco más en materia, ¿no? Pues si yo tengo un sistema bibrazo y quiero manipular una carga conjuntamente con 2 brazos, pues una forma en la que podría hacer esto sería, ¿no?, definir una restricción geométrica entre los 2 brazos para que siempre se muevan unidos de forma coordinada y no introduzca esfuerzos en la pieza no deseados, y luego para uno de los 2 brazos o para la propia pieza pues definir el movimiento que quiera hacer, cogerla de un sitio, ponerla en otro sitio, etc. Eso serían 6 grados de libertad que restringo entre los 2 brazos y otros 6 para el movimiento del conjunto en el espacio. Me dan los 12 que tendría por las 12 articulaciones de los 2 brazos. Como somos de salud, pues el caso de la laparoscopia tiene que entrar sí o sí. Un robot pues, de los que hacen cirugía laparoscópica al final viene a ser como un manipulador de 6 grados de libertad con una herramienta quirúrgica luego, y donde en la punta pues, puede tener un par de grados de libertad adicionales de rotación antes de una pinza o una punta para cauterizar o una cosa así. Si tenemos, con una metodología como esta, podemos pues, definir el movimiento libre. Pues, normalmente esto se hace mucho el cirujano con una consola, con un joystick, moviendo en 6 grados de libertad de nuevo, en 3D, la herramienta dentro del cuerpo, pero como estamos entrando por un punto de
un agujero en el abdomen habitualmente, porque son cirugías abdominales del paciente, pues queremos tener esa restricción de que en todo momento el tubo, el palo de la herramienta pase por el abdomen del paciente. Eso serían 2 grados de libertad adicionales. Si yo tengo que pasar por un punto de fulcro, puedo desplazarme libremente y puedo rotar en este, pero hay 2 grados de libertad que no debería. Entonces, pues ahí tengo una combinación que puedo ir definiendo restricciones para el movimiento de la pinza y para el punto de fulcro y generar una solución que me resuelva todo en conjunto. Otro ejemplo más por ir dando ideas, pues una plataforma móvil que tenga que hacer algún trabajo en una pieza que se esté moviendo, ya sea en una cinta transportadora, o ya sea en una GV, o ya sea lo que sea. Podríamos tener, por ejemplo, definida una restricción de, con una cámara, detectar dónde está esa pieza y definir la base móvil, cómo tiene que ir siguiendo la pieza, y a la vez definir la tarea que tiene que hacer el brazo sobre la pieza y todo esto meterlo en un sistema, ¿no?, que idealmente resuelva la tarea completa. Entonces, ¿cómo nosotros nos planteamos esto en este desarrollo? Aquí lo que tenemos es este concepto de constraint, de restricción, que definimos, se puede hacer de muchas maneras, pero nosotros en nuestra implementación lo que tenemos es, lo definimos a través de primero una matriz jacobiana, que lo que nos hace es pasar de las articulaciones, del espacio de control que tenemos del robot, que son las articulaciones. A partir de las velocidades de las articulaciones, dice cuál es nuestro espacio de velocidades de tarea o de restricción, ¿no? En qué espacio pues quiero ser la velocidad relativa de esta gripper con respecto a la pieza, o de un gripper con respecto a otro gripper. Esta matriz jacobiana nos mapea de alguna forma las velocidades del robot con esas velocidades relativas entre features o entre espacios de trabajo. Y a la vez, pues queremos controlar, definir leyes de control que nos digan y cuál es la velocidad deseada que queremos mantener entre esas dos, en ese espacio de restricción. Y nuestro objetivo era un poco, pues, definir o implementar un sistema que podamos definir una serie de restricciones para una tarea concreta y todo eso meterlo en un solver, en un sistema que resuelva eso conjuntamente y nos controle nuestro robot, cumpliendo todas esas restricciones que queramos definir. Un poco lento. Entonces, ¿qué pasa con esto? En general, es un problema, pues, que tiene su complejidad, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo del grafo computacional, que sería, pues, calcular una trayectoria, un movimiento deseado y, por un lado, hacer un control PD o proporcional derivativo de un frame respecto a otro, más en el otro lado hacer el otro frame algo con admitancia a base de un sensor de fuerza y unas cuantas restricciones generan un grafo computacional complicado. Entonces, lo que hemos intentado hacer nosotros es, utilizando una librería que nos abstrae y nos permite hacer este tipo de grafos de forma más o menos automática, definimos una serie de bloques en forma de plugins que a su vez son pequeños grafos, luego ya entraré en más detalles si me da tiempo, que tienen sus puntos, conexiones, puertos de entrada y de salida. Y la idea es que haciendo una descripción de alto nivel en base a un YAML o parámetros de ROS, podamos autogenerar grafos de este estilo que se implementen dentro de un controlador de ROS Control, que en este caso concreto, en esta implementación, pues nos controlaría robots en velocidad o en posición. No llegamos todavía a tener solvers para fuerza, pero bueno, sería una posibilidad. Algunos ejemplos, así muy rápido. Lo más básico, ¿no? Yo tendría no sé hasta qué punto el público aquí estáis familiarizados con ROS Control, pero bueno, cuando estás trabajando con ROS Control, normalmente defines una serie de parámetros, dices el tipo de controlador que quieres cargar, que son todo plugins, y entonces luego ya das configuración para tu controlador. Nuestro controlador, por ejemplo, dirías, pues quiero estas 1, 2, n restricciones y quiero usar este solver. Este es el caso más básico, digamos. Aquí pongo todos nombres un poco genéricos. Y luego cada restricción, a su vez, serían plugins que tenemos definidos a base de este sistema como de grafos, donde pues decimos, pues esta sería la velocidad relativa entre 2 frames, o el movimiento de esta articulación, o no sé, algo de features en una cámara de visual servoing, cosas de ese estilo. Claro, esto, ¿cómo se conecta con el robot? Pues en esta implementación que tenemos, de forma automática, de alguna manera, todas las constraints asumimos que se le alimentan con el estado del robot, con la posición de todas sus articulaciones, y luego el solver nos sacará la velocidad articular deseada para la siguiente iteración.
Esto muchas veces no es suficiente y queremos integrar, pues para hacer cualquier cosa de fuerza, por ejemplo, o de visión, pues queremos meter input de sensores externos. Entonces, la primera extra que le tenemos que añadir a esto es la posibilidad de definir, le llamamos aquí sensores, ¿no? Aquí, pues este ejemplo decía un sensor de joystick que me da un input de una posición deseada. Yo a una de estas restricciones que sea de mantener, yo tengo una restricción que dice mantener la posición entre 2 frames y la alimento de forma dinámica con el input que yo quiera, en este caso sería un joystick que me dice, pues y con esto hago una especie de teleoperación entre esos 2 frames. O igual que tengo inputs, podría hacer outputs también. Esto lo usamos más para debugar en general y alguna cosa más. Pero voy a ir un poco más rápido porque si no se nos echa el tiempo encima. Tipos diferentes que soportaríamos de inputs. Podemos leer de forma muy fácil de topics, de servicios, definir constantes para algunos inputs, incluso leer de handlers de ROS control y generar outputs a diferentes tipos de datos también. Cuando trabajamos con sensores de diferentes tipos, muy habitualmente tenemos que añadir filtros. Pues también tenemos la capacidad de, para esos inputs que se conectan de forma automática a nuestras restricciones, añadir filtros también, que también están definidos como plugins y podríamos nosotros cargar nuestros plugins. Pues aquí en este ejemplo, por ejemplo, había en algunos casos que hemos tenido de control de fuerza, pues ser capaces de hacer la compensación de gravedad del peso de la garra del robot que está aguas abajo del sensor y depende con qué posición esté, pues tengo que compensar ese peso. Pues esto lo podría definir como un plugin de un filtro de compensación de gravedad y conectarlo ahí a la salida de mi input, que sea el sensor de fuerza, y ya a mi constraint, que quiere hacer la lógica que sea de control de fuerza, le llega la señal con el peso filtrado. Transformaciones a las salidas de las constraints. Antes os estaba hablando de en algunos casos, pues quieres limitar solo 2 grados de libertad o quiero hacer algo que, por ejemplo, solo me restrinja la posición, pero me deje libre la orientación, ¿no? Puedo hacer un montón de constraints específicas para todos esos casos, pero una forma más fácil de hacerlo que hemos preferido hacer es, si tengo una restricción genérica entre 2 frames que me relaciona la velocidad entre 2 frames cartesianos, quiero poder meter luego, por ejemplo, una selección. Es decir, bueno, como estoy generando un jacobiano que me relaciona las velocidades traslacionales y velocidades rotacionales, puedo de ahí seleccionar solo una parte de esa restricción que me interesa. Solo me interesa restringir la velocidad lineal o la velocidad de rotación o la velocidad lineal en el plano XY. En vez de tener un montón de multiplicidad de restricciones, pues metiendo esta posibilidad de meter aquí también una especie de filtro, pues podemos jugar con seleccionar partes solo de la restricción que tenemos aplicada anteriormente. Y para todo lo que no quepa en esos casos, pues también al final acabamos añadiendo la opción de meter bloques de forma un poco custom, pues lo hemos usado sobre todo para meter generadores de perfiles de trayectorias. Si quiero hacer un controlador que haga un seguimiento lineal de algo, pues me hago un pequeño... Podría hacerlo desde ROS a través de un topic, etcétera, pero puedo generarme aquí dentro de mi controlador, que va a ir ya cargado en ROS Control, un pequeño graph que me hace una trayectoria lineal. O para hacer alguna inserción también hemos usado para hacer perturbaciones, oscilaciones en la herramienta, para con un compliance del robot, una adaptación, pues insertar alguna pieza en una ranura. Más cosas que tenemos. Estas restricciones, normalmente el modelo todo este sistema lee, el modelo del robot se usa mucho para calcular estos jacobianos, etcétera, y se lee automáticamente del URDF del robot. Pero hay veces que hay tareas igual, pues si yo agarro una pieza y quiero insertar esta pieza ahora en un agujero, me interesaría poder hablar de restringir un punto de la pieza respecto a un punto de la mesa que no están en mi URDF per se. Entonces, para un controlador, una tarea concreta, un controlador concreto, pues quiero tener también la habilidad de definir frames de interés o referencias de interés para decir, en este controlador concreto yo quiero estar controlando la punta de la pieza y que de forma automática el resto del sistema ya calcule los offsets y cambios de referencias, etcétera, necesario para hacer mi control en base a la pieza. Pues yo puedo, a nivel del controlador, en vez de hacer un URDF nuevo donde incluye la pieza, bla, 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 a nivel del controlador defino esas transformaciones y ya luego me deja hacer mi constraint usando estos frames que he definido aquí a este nivel. ¿Y qué más? Bueno, el grafo que habéis visto al principio también está generado a partir de este sistema. Podemos, para un poco debugar, porque esto se vuelve un poco complicado, añadimos la capacidad de escupir a SVG
una visualización del grafo computacional que sale en un controlador concreto, que ha sido bastante útil. Y todo esto de los grafos y las conexiones, etcétera, está basado en una librería que se llama TaskFlow para C++, que está bastante guay. Una de las cosas que nos permite es, una vez tenemos ese grafo muy complejo, mandarlo a ejecutar a tiene unos ejecutores esta librería que son potencialmente paralelos. Entonces, si nosotros tenemos un ordenador de 8 o 12 núcleos, lo que sea, pues todo este cálculo que tiene que hacer el controlador sin hacer nada así especial se nos distribuiría entre los diferentes núcleos. E incluso nos deja hacer un poco de profiling y ver cómo se está ejecutando, etc. Para cerrar, si le podéis dar al play, pues sí, va un pequeño vídeo que siempre está bien, de una demo donde estábamos haciendo inserción de una pieza usando un robot UR. Teníamos que hacer en un contexto de laboratorio, insertar unos recipientes en unos receptáculos de una bomba para líquidos, para un ensayo de laboratorio. Y un poco pues por darle floritura al asunto pusimos a la vez el brazo de al lado con una restricción de que sujetase una cámara y estuviese todo el rato apuntando a la escena, ¿no? Y estaba este brazo haciendo un vídeo constantemente de lo que está haciendo la pinza del otro lado. Todo eso está integrado en un mismo controlador y definiendo las diferentes restricciones, pues solo solver nos está calculando el movimiento de los dos brazos a la vez. Y como ROS Control nos deja controlar en forma de plugin también diferentes hardwares y todo de forma unificada, pues nos deja hacer tonterías de estas. Y con esto he acabado. Creo que voy bien de tiempo, me he pasado